Vicente Navarro, trabajo en la Escuela de Caminos de Ciudad Real, el grupo en el que estoy trabajando es el grupo de Ingeniería Geoambiental y lo que os voy a contar de la Universidad de Castilla-La Mancha lo estamos haciendo un poco a pachas, colaborando con la Escuela de Caminos de Barcelona, con el Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental, en concreto hay una persona que está haciendo una Margarita Salas con nosotros y luego lo nombraré yo, el Torre Serra, y con mi amigo Enrique Romero. Lo he puesto en clarito porque no le he pedido permiso para poner el nombre, para que no se enfade que se enfade poco. Pues lo he puesto clarito. El título viene a ser modelización de un sistema de bentonita granular como un conjunto discreto de unidades continuas. El Discrete System of Continuum Units. La verdad es que ha sido difícil esto de escoger el tema, porque aquí trabajamos mucho con ecuaciones, y entonces me miré las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales eran jodidas, eran fastidiosas, porque claro, tú miras y tienes aquí pues dos figuras del toreo que han intervenido previamente a mi ocasión y dices, pues yo no sé cómo lo voy a hacer esto. Y luego te miras el campo próximo y, hombre, pues también unos artistas. Y dices, ¿y qué hago yo ahora? Bueno, perdón, no sé cómo se va para atrás. Aquí abajo debería haber una flechita. ¿El teclado? Vale. Pues casi que sí, porque a mí me es más cómodo ir dándole a la teclita para adelante y para atrás que el ratón. Cuestión de costumbres. Pues os decía eso, que unos artistas, y dices, ¿y yo qué hago, no? Bueno, la otra condición de contorno es que después de la comida, pues la gente baja el tono de atención y dije, pues hasta ahí me miro lo que está hablando la gente. Y como además me han puesto el sugerente título de TBA por mi culpa, porque no envié el título cuando tocaba, digo, pues tengo ahí un margen de libertad. Digo, pues nada, les voy a hablar de lo que he estado haciendo los últimos 30 años de mi vida, que es el tema del almacenamiento de residuos radioactivos. Hablaré de lo que hemos estado haciendo en el grupo, no quiero personalizar los últimos 10, que es trabajar para POSIVA y fundamentalmente colaborar en el diseño en Óncalo del reservorio que será Olkiluoto, ¿no? Bueno, pues ya sabéis esto de qué va, es una isla en el Báltico con uno de los dos reactores o zonas de reactores que tiene Finlandia y bueno, haces unos agujeros potentes de unos centenares de metros, luego ahí haces unas galerías y en teoría en el suelo haces unos deposition hole, unos agujeritos donde metes los canisters de cobre con material radiactivo y luego bentonita alrededor y ahí jugamos nosotros para ver cómo la bentonita pasiva cualquier tipo de flujo que potencialmente pudiese llegar. Yo creo que a la cárcel no nos meten, aunque la hagamos mal, pues no sé, 10, 20.000 años a biosfera. Y ese es el juego, ¿no? Pues dije, pues por ahí me voy a tirar. Y digo, siempre reservando los principios básicos del movimiento, que en este caso son hablar del principio de expansividad, que es lo que nosotros más hemos aportado. Es decir, cómo se activa la bentonita, que yo hasta escuchar la conferencia de antes de Alberto pensaba que era algo complicado, pero claro, comparado con las hormigas, esto de modelizar MX80 es una cosa de aficionados, pero en eso estamos. Pero tiene eso aquel también, ¿eh? Lo que pasa es que se cansa. Quiero decir, cuando agota la energía interna ya no se recicla. Pero digo, pues hablaremos de este tema. Pensad que el modelo en cuestión nos ha permitido hacer cosas que llegamos a simular índices de poro del orden de 30, 40, que yo no me lo creo, pero quiere decir que el modelo es potente porque es un suelo muy, muy, muy abierto, ¿no? Bueno, pues vamos con esto. ¿Y de esto qué hablo? Pues en lugar de hablar el almacenamiento vertical, para fastidiar un poco, vamos a hablar del horizontal. El horizontal, hay una tecnología que se quiere imponer, almacenamiento horizontal, que se basa en lo que llaman supercontainers. Los supercontainers, tenéis aquí más o menos una sección, pues unos bloques bentoníticos, cilíndricos, en el cual se encapsula, se mete en medio, estoy hablando de cosas, hablo de memoria, pero 1,5 metros, métrico, el diámetro interior. Va una malla de distintos materiales, aquí pone acero, pero se ha contemplado incluso materiales bastante más caros y rígidos, y en el centro un churro tremendo de bentonita. ¿Cuál es la idea? Que esto lo puedes fabricar, prefabricar, y entonces la calidad final del producto es mucho mayor. Y la idea es que al final, cuando a la bentonita le llegue agua, porque a esta profundidad, como en los pozos de Madrid, llega agua de varios niveles, y ahí hay agua para aburrir, está debajo del mar, pues cuando llegue el agua expanderá, atravesará los agujeritos del mallazo que tenéis aquí y rellenará todos los agujerillos y pasivará el sistema. Esa es la idea, en eso estábamos trabajando.
Bueno, al empezar a simularlo, aquí está esta simulación en continuo, la cosa tiene eso aquel, porque veréis que de vez en cuando da un salto, significa que hay un remallado, porque claro, el frente dice que está sufriendo mucho. Y la verdad, como no debemos saber mucho del asunto, nuestro problema en el remallado es que cada vez que haces el mapeo, suavizas el frente. Y cuando suavizas el frente, la has fastidiado, porque lo que estabas pillando bien, dejas de pillarlo. Es decir, numéricamente generas una suavización que no sucede en la realidad. Entonces, pensamos qué podríamos hacer utilizando herramientas que tuviésemos nosotros cerca. Nosotros trabajamos mucho con Console Multiphysics, que es una buena herramienta como plataforma de implementación. No es un programa en sí, es un sitio donde tú programas cosas. La gente dice, he hecho un programa en Console y he escrito la novela en Word. Nadie se arroga el mérito de escribir en Word. Pues no sé por qué se arroga el mérito de programar en Console. Es lo mismo. Pues lo conocemos, le tenemos un cierto cariño y afición, y dijimos, pues nada, vamos a hacer esto, una formulación lagrangiana pura, viva los medios continuos, y vamos a meter un modelo de contacto, y bueno, nos salían cosas bastante buenas, es decir, nos salía pues que con desviadores de 2, que quiero decir índices de poros de 12, que eso es, no 60, pero 60 es la guerra de las galaxias, la entrega que erais, pues esto es la primera entrega, es decir, es ciencia ficción igual, es una barbaridad. Pero oye, curiosamente, fijaros que predecíamos bien dónde aparecían las grietas, ¿no? Que es índices de poros brutales. Esto fue un ensayo, por cierto, hecho por un laboratorio que ahora ha cambiado de nombre, que es Bipulstec, que trabajaba para POSIVA, para la administración o el organismo de gestión de residuos radioactivos finlandeses. Bueno, pues digo, voy a contar esto. Además, teníamos un modelo, el modelo Soufflé, que estaba muy bien, tenéis las animaciones que no nos falten, ¿verdad? Una animación que está bastante bien de cómo va expandiendo la bentonita en medio. Respecto a esto, y me gustaría no extenderme mucho, hay una anécdota bastante curiosa. Esto lo programamos, o estuvo trabajando fundamentalmente una persona del grupo, Laura Asensio, y fuimos a un instituto a hacer captación. Sabéis que ahora es como la legión, si no vas a hacer captación no te vienen alumnos. Y fuimos a hacer captación y fuimos a su centro. Y ella les explicó esto con una devoción tremenda. Claro, los chavales de segundo de bachillerato veían una animación de lo más tonto, y esto lo hago yo. Claro, aquella Laura estaba explicando que el jacobiano acababa siendo no sé cuántos y que había una transformación conforme y no sé qué, y que hacíamos... Y digo, o sea, que cuando uno va a hacer por ahí difusión, o cuando explicas a la gente algunas cosas de las que hacemos, pues hay que hacer un ejercicio previo de a ver qué es lo que cuento, porque igual me entusiasmo donde no debo. Y este fue un ejercicio perfecto. Desde entonces le llamamos el modelo del soufflé, porque a los chicos lo que vieron cuando les preguntamos ¿qué pasa ahí? Es un soufflé. Y yo, pues es verdad, un soufflé. Bueno, hay una cosa que pasaba y que no diréis, y esto que estaba tan bonito, y si lo hicisteis hace 10 años, ¿por qué no lo habéis publicado? Porque no debíamos. Y no debíamos porque pasa una cosa que tiene que ver con los famosos efectos arco. Y es que la pestaña en cuestión, esto fue el agujero, es una sección recta del agujero, ¿de acuerdo? Un análisis asimétrico. Pues la pestaña del agujerito, lo que sucede es que pasiva a toda la zona de abajo. Y entonces el azul que tengo aquí en el centro es zona de no movimiento. Es decir, que expande parte de la arcilla superior, pero esta parte de aquí, si en lugar de arcilla quieres poner goma espuma, va a dar un poco lo mismo, porque no trabaja. Y esto era una cosa que no se debía contar y yo no lo he contado. En cualquier caso, no se publicó, pero me parecía que era una buena manera de dar el pego delante de esta audiencia, a la que tan contento estoy de dirigirme. Y digo, pues nada, hablo del Console Multiphysics y del asunto en cuestión. Pero claro, el título, pues un título era Sueñan las bentonitas con expansiones eléctricas, que a mí me gusta mucho Blade Runner, pero me parecía un título un poco exagerado, bentonita, expansión y extrusión, más sintético, más literal, pero me fastidió el título y todo lo que sea, que claro, luego va a venir aquí Arnau y va a hablar de intrusión en fisuras, y ya me lo habían cogido. O sea, que ya había contado un poco la pachanga que quería contar. Y digo, pues hay que volver a cambiar. Y entonces decido cambiar y me quedo un rato así, ¿no? Digo, oye, ¿qué hago ahora? Y lo que hago es contar algo que estamos haciendo ahora mismito, que es simular cómo expanden, pero pellets bentoníticos. De hecho, mezclas granulares de bentonita, que tiene algo que ver con partículas, pero sin antenas. Y bueno, nosotros hemos trabajado en esto bastante, tenemos publicaciones bastante recientes, es un modelo de triple porosidad,
Si los de doble porosidad tienen su punto, el de triple, pues ya también. Pero siempre en lo que tenemos publicado y lo que tenemos hecho son herramientas de siempre macroscópico, pero de medio continuo completo. Quiero decir, nuestros medios continuos llenaban todo el dominio que yo analizaba. Y eso genera problemas. Genera problemas, bueno, resultados para muchos casos distintos bastante bien pillados. No voy a hacer, bueno, lo voy a hacer, pero lo voy a quitar rápido. Generaba problemas. El problema es que ni de coña, ni de lejos, pillo lo que le pasa al interior de un pellet, que a lo mejor es que no me lo tengo que plantear, pero es que no pillo tampoco procesos de homogenización como este, en el que lo que tenéis es ahí una imagen de rayos X del pellet en el origen y cómo todo se va homogenizando a medida que se va hidratando. El proceso de homogenización a escala local es muy importante intentarlo caracterizar, y como en modelos de continuo no lo pillaba. Y no pillo pues ejemplos como este. Esto es un ensayo, he ido poniendo los autores en todos los sitios, pues una probeta bentonítica con pellets que le hidratas desde los dos lados. Y poco a poco podéis ver que los pellets expanden, rellenan los megaporos que quedan entre los pellets en cuestión, y al final llegas a una situación razonablemente homogénea. Entonces, claro, con los modelos de medio continuo sí que puedes simular en media todo esto, pero lo que está pasando cerca del pellet no lo pillas y te interesa mucho pillarlo. Entonces, dijimos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí empieza el baile de los nombres, ¿no? Pues está claro que tenemos que ir a por modelos que tengan que ver con el Distinct Element Method, es decir, con partículas diferenciadas, y ver qué hacemos con eso. Hay más opciones, ¿no? Tienes el Contact Element Elasticity Method, el Contact Dynamics Based Method. Luego, pues siempre Kundal y Stack, que son los padres de modelos de elementos distintos o discretos, como queráis, aunque realmente no es la referencia que más utilizamos nosotros, la de Geotechnique, que es el clásico, pero era una vía muy prometedora, y ahí nos lanzamos con una serie de requerimientos. A ver, esa transparencia es una castaña, ¿eh? No intentéis mirarla porque os volvéis locos. Esto es lo que nunca se debe poner en una presentación, tantísima información. Pero es como el fondo, mientras yo hablo, estáis dormidos, os voy durmiendo con tiene un mensaje oculto y os voy poseyendo. Pues esto lo que está diciendo es, mira, me parece muy bien el Distinct Element Method, es muy prometedor, pero necesito meter flujo. Necesito meter flujo porque si no, lo que tengo es una ecuación elíptica, que es lo que se resuelve, y necesito una parabólica porque el tiempo juega, y juega mucho. Entonces necesito meter los flujos. Necesito que las partículas estén vivas. Vivas quiero decir que haya swelling, que haya hinchamiento, porque tengo partículas, los pellets, por ejemplo, que son sistemas macro súper compactados. El macro y el mega tengo que tener cuidado porque tiene connotaciones con el tamaño de partícula. Sistemas con unas compactaciones brutales, de muchos megapascales de compresión, que van a expandir. Y tengo que ver cómo el agua entra en el sistema. Y eso hay que tenerlo en cuenta, si no, no vamos a hacer nada. Y luego, el modelo no tiene que ser excesivamente subsidiario de la geometría del soporte. Es decir, esferas, o incluso si queréis grupos de esferas. ¿Por qué? Me gustaría que mi modelo fuese capaz de simular otro tipo de cosas, que el modelo superase esa limitación. Bueno, pues nos pusimos y hicimos unas cuantas pizarras de ecuaciones para ver cómo lo formulábamos, de manera que tuviésemos partículas, tuviésemos flujo, tuviésemos deformabilidad de los granos. La deformabilidad de los granos teniendo en cuenta el swelling y teniendo en cuenta más cosas, porque dentro del grano, del pellet o del pellet roto, que van a ser elementos que voy a meter dentro de los megaporos entre pellets, dentro de esos granos va a haber otro tipo de deformaciones, va a haber macroestructura y también va a deformar. Es decir, tendré toda una mecánica del continuo, a escala pequeñita, pero toda una mecánica del continuo. Y no me la puedo llevar por delante porque si no voy a simular mal lo que está pasando. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con modelos del Distinct Element Method. Os lo he nombrado antes, Joel Torreserra, perdona Joel, de la UPC, con una Margarita Salas en la UCLM. Y en ello estamos, no lo hemos abandonado, pero no hacíamos todo lo que queríamos. Cuando utilizas programas que vienen de fuera, por muy abiertos que sean, no acaban de tener la flexibilidad que a ti te gustaría, ¿no? Entonces nos planteamos si con Consol podíamos hacer alguna cosita que nos satisfaga. Y bueno, me equivoqué yo en una simulación y hice esto. Utilizando una discretización que se llama el Gauss Point Data, que en el fondo es puntos de Gauss independientes unos de otros y funciones de interacción. Esto está hecho con Consol. Y ahora empieza la locura, la inestabilidad por hinchamiento. Claro, cuando empezamos a tener este baile tan divertido, dijimos, hombre, pues esto nos puede servir, aunque esto está mal hecho, pero significa que puedo simular las partículas.
que puedo simular las partículas. Entonces empezamos a pensar en el concepto partícula. Y entonces el concepto partícula para nosotros le llamamos, si no le pones el nombre a tu modelo no vas a ningún sitio, le llamamos unidades de bentonita, las bentonite units. ¿Qué son las bentonite units? Pues las bentonite units son trocitos del continuo donde puedes tener grano y puedes tener megaporo. ¿Qué es megaporo? Lo que no es grano. Está bastante claro. Un pellet puede estar formado por 40 unidades bentoníticas. ¿Qué pasará? Que el megaporo será el relicto de fisura que queda dentro de los pellets, que puede ser una porosidad del 0,0 no sé cuántos, muy pequeñito. Si la unidad de bentonita está pillando el megaporo, el superespacio que queda entre los pellets, pues tendrás unas porosidades muchísimo más altas. Es decir, que se nos adapta un poco a todo. Es un trozo del dominio para caracterizar. Entonces yo hago una grid de centros y hago una malla. Pongo, pues en principio, cuadraditos, o luego pondré cubos o lo que convenga. Porque no pretendo reproducir, esto no es un hiperrealismo en el que yo pretenda reproducir la topología interna del sistema. Es una herramienta de apoyo para el cálculo. ¿De acuerdo? Bien, pues estas bentonite units dentro tienen granos y en los granos admito un sistema doble poroso. Y admito que cada grano es un subdominio continuo. De ahí lo de discreto. Es decir, cojo tantos elementos continuos, un número finito, un número discreto, como bentonite units quiero considerar. Y cada uno de ellos es un trozo de continuo. Algunos de los métodos que he nombrado antes hacían eso, es decir, esto no es ninguna cosa nueva, es una cosa que está inventada. Hombre, lo que no está tan inventado es que en ese continuo metas lo más fluido que actualmente tenemos de mecánica de suelos en cuanto a modelización mecánica, es decir, una doble porosidad con el modelo completo, es decir, BBM, BXM, que son los modelos más aplicados ahora mismo, y con una formulación de la porosidad microestructural, eso cogemos una cosa que es nuestra, pero que también digamos que es de lo que más eficiencia está dando ahora en múltiples usos. Y luego hay un flujo advectivo, el flujo grande, que va por la megaporosidad. Y ahí estamos haciendo una aproximación en diferencias finitas, pero podemos coger unos volúmenes finitos o cualquier otro elemento de apoyo para integrarlo. ¿De acuerdo? Bien, todo esto conforma la base conceptual del modelo. Es decir, coger tantos continuos como elementos de discretización yo decida utilizar. Esa es la idea. Luego, bueno, he puesto alguna ecuación para que no os creáis que alguna ecuación utilizamos. He destacado en rojo 2 porque el modelo que nosotros utilizamos es un modelo jerárquico. Es decir, en la megaporosidad se mueve advectivamente lo que sea, la fase líquida, la disolución, lo que queráis, gas también, lo que queráis, se mueve lo que tú consideres que se debe mover. Y luego, en el grano no hay flujo. Supongo un medio idealmente homogéneo, es decir, las medias de las variables de estado siguen siendo variables de estado, lo que resuelvo son medias, ¿de acuerdo? Y hay intercambio de masa entre mega y macro, que sería el primer nivel de porosidad, más gordo dentro del grano, y entre macro y micro. Macro, que es el espacio entre los agregados de partículas de arcilla. Micro, que es lo que está dentro de los agregados de partículas de arcilla. Realmente a mí esa definición, todo el mundo le gusta, está bien para empezar a hablar. Realmente no es así, es una definición funcional, la micro y la macro. Micro es aquel poro en el que el agua no se mueve ante gradientes hidrodinámicos, punto pelota. Y macro, donde se mueve. ¿Qué tamaño de partícula tiene el macroporo y el microporo? Que lo hagan otros. A mí, para mi modelo, me da absolutamente lo mismo. Me interesa que el modelo sea funcional. Yo no intento caracterizar topologías ni hacer microscopía. Estoy haciendo un modelo macroscópico, que macroscópico y macroestructural son, pues las dos palabras empiezan por macro, pero no tienen nada que ver. Estoy haciendo un modelo macroscópico donde ese tipo de cuestiones no me preocupan. Tienes un modelo, como os decía, vuelvo al hilo de la narración, jerárquico, ¿de acuerdo? Es decir, hay unas matriuscas que rodean unas a otras. Bueno, en la parte mecánica que tenemos, pues que las partículas, como cada dominio, cada unidad de bentonita es un dominio distinto, tiene su deformación. Entonces se van a pelear entre ellas, no va a haber compatibilización en el comportamiento deformacional. ¿Y eso en qué se proyecta? En interpenetración. La interpenetración no es un hecho físico, sino que es la magnitud de interacción entre dos partículas. Y entonces se producen fuerzas de empuje. Y cogemos un modelo que nos permita reproducir las fuerzas de empuje. En particular, nosotros hemos cogido el Bonded Particle Model, que para roca, pero lo podemos utilizar para otras cosas, proponen Potiondi y Kundal,
pues hace, si no recuerdo mal, unos 10 años, no recuerdo el año del trabajo. Pero es un modelo en el que supongo que las unidades de bentonita están conectadas idealmente como por bielas compresivas. Son bielas de compresión con rigidez variable en función de cuánto megaporo y macroporo tengo. O sea, un modelo que se acopla a lo que tú vayas teniendo. La ventaja de ese modelo es que cuando te quedas sin megaporo, asintóticamente tiende a un modelo de medio continuo. Y cuando te quedas sin microporo, también. Y esto sí que ya no es tan usual que la gente se meta a hacer este tipo de cosas. Y nos viene muy bien porque se va cerrando todo y al final acabamos con un modelo convencional de medio continuo. ¿De acuerdo? Bueno, todo eso con un cierto trabajo lo metemos utilizando como plataforma de implementación Console Multiphysics, sacamos un programita que tiene sus limitaciones y son unas cuantas. Es decir, nosotros lo que queremos es una herramienta para probar modelos y pensar. No renunciamos a simular problemas de contorno en tamaño ingenieril, pero de momento estamos simulando probetas y no nos va mal y ahí estamos, ¿no? Pero limitaciones, ¿de qué tipo? Claro, cuando uno piensa en el Discrete Element Method, piensa en un talud deslizando y en esas cosas tan bonitas que la gente hace con grandes desplazamientos. Esto no lo hace eso ni de coña. Nosotros exigimos que la conectividad sea constante, es decir, cada partícula, cada bentonita unit se hace amiguita de las de al lado y con ella se queda en todo el proceso, que para lo que nosotros estamos haciendo es bastante verdad, pero no podemos simular deslizamientos, no es lo que queremos. Bueno, no es lo que queremos, no es lo que podemos. Si me hubiese salido, pues oye, bienvenido sea, pero no es en lo que nos preocupa ahora. Luego hacemos un modelito ya lo diré, pseudoaxisimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que supongo un plano central de simetría. Y entonces, en ese plano se mueven todo el rato los centroides de las bentonita units y supongo que lateralmente hay un confinamiento, que cada partícula en sí se comporta como algo axisimétrico, pero no hay dos planos limitantes de axisimetría. No resuelvo toros, resuelvo partículas aisladas. Todo el rato son 3Ds, cada una de ellas con hipótesis de axisimetría. Suponemos que las direcciones principales no giran mucho, que es bastante suponer, pero eso también lo vamos a mejorar. Y por último, suponemos coaxialidad, tensión, deformación, que es una hipótesis bastante usual en la mayoría de modelos de mecánica. Bueno, pues con eso lo primero que hicimos fue simular un ensayo hecho por, seguramente lo pronunciaré mal, Bernatchez Barbé. Bernatchez Barbé es un investigador que yo no sé a qué Universidad de París están, pero hay un grupo de trabajo ahí también metido el laboratorio de Ponenchoses y un grupo de gente que está haciendo una labor experimental tremenda, entre ellos un exalumno nuestro, lo cual es un orgullo. Y bueno, cogimos un ensayo en el que este hombre coge pellets, los rompe, hace un material granular bastante homogéneo, es la imagen que tenéis aquí arriba. La imagen, por cierto, está sacado con microtomografía computerizada de rayos X, que es una maravilla para poder sacar fotos de cómo se está comportando el sistema por dentro. Bueno, pues coge ese material, lo hidrata desde abajo, va haciendo fotos y además mide la tensión vertical, la swelling pressure, el axial swelling pressure, la evolución en el tiempo y el agua que entra. Bueno, yo aquí me quería chulear de lo complicado que era mi material, pero insisto, no llega a lo que hemos visto antes, pero esto es un material que tiene un 80% de esmectita, límite líquido, pues lo pondrá por aquí, del 500 y pico, y fundamentalmente sódico, es decir, material tremendamente expansivo. Está hecho con granos iniciales del material comercial, que es la MX80, que es el nombre comercial de una bentonita de Wyoming. Pues con eso se hacen los pellets los rompes, tamizas, sacas un tamaño más o menos uniforme de grano, creo que estaba en 0,5 o así milímetros de tamaño de moda, y lo hidratas desde abajo y al cabo de un cierto tiempo esto empieza a tener esta pinta homogénea. Bueno, reproducimos muy bien las swelling pressure, las tensiones axiales de hinchamiento. Hay dos modelos, en puntos el experimento y en continuos los modelos. El primer modelo, el negro, el que va mejor, es metiendo la fricción lateral, cosa importante. Y el segundo modelo es frictionless, que eso es una cosa que en nuestro ámbito siempre hay muchísima disputa. ¿Con fricción o sin fricción? Pues depende. En este con fricción, porque entre otras cosas en la parte de arriba hay un gap y hay grandes movimientos. Si no hay movimiento, tanto te da que te da lo mismo, porque la fricción lo que dice es no te muevas, guapo. Si no hay movimiento, no hay fricción. Bueno, pues las cosas salen bien, incluso en caracterización distribuida de densidades secas. De nuevo están dibujadas a la izquierda, todos estos de aquí, que son
los modelos, el modelo en continuo, el experimental en discontinuo, el modelo con fricción en negro, el modelo sin fricción en azul, no va mal, vamos bastante bien, pero va mejor el friccional. Y luego, a la derecha, para la parte hidráulica, para la parte de flujo, water content, humedad. También lo reproducimos razonablemente bien. O sea que, y es importante, es decir, lo que hemos hecho antes, reproducir, cuando te enseñan resultados de ensayos y te miden la presión axial o te miden en la entrada total de agua, a poco bien que lo hagas sale bien. Es decir, las magnitudes integrales suavizan todas las singularidades que tienes a lo largo del comportamiento de la probeta. Es mucho más fácil modelizar eso que modelizar comportamientos distribuidos, donde la cosa empieza a tener ya otro color. Bueno, no solo eso, sino que hay unas figuras que son muy interesantes. En el experimento Bernard y Barché pusieron unos trazadores inertes y entonces cuando hacen el tema del rayos X van viendo cómo se mueven esas partículas inertes. Entonces tienen campos de movimiento. Y estos son los datos experimentales en la columna de la izquierda a distintos tiempos. Estos son los campos que sacamos metiendo la fricción y estos son los campos que sacas sin fricción, el de la derecha. Evidentemente la fricción te permite pillarle bastante bien el aire a la tendencia de movimiento. ¿Tiene truco esto? Pues sí, hombre, coeficiente de fricción hay que ajustarlo. Pero lo ajustamos una vez. Quiero decir que reproduzcas todos está bastante bien, es un resultado bastante potente. Después de eso lo que te preguntas es, vale, hemos caracterizado bien el comportamiento de un sistema bastante homogéneo en cuanto a tamaño de grano. ¿Qué pasa si tengo tamaños muy heterogéneos? ¿Qué pasa si tengo pellets con material granular que venga del polvo de antes? Mezclemos los dos. Entonces, reproducimos un ensayo que hizo la persona que he nombrado antes, Agustín Molinero Guerra, que él y otros, evidentemente, que es un egresado de la Escuela de Caminos que hizo el doctorado en Francia, ¿no? Ahí está gente del calado de Pierre de Lache. Pues, y más, ¿no? Es decir, gente muy buena. Pues, bueno, aquí tenéis Swelling Pressures radiales, con toda la guerra que dan las medidas de tensión radial, que dan bastante medida porque los equipos, hasta que tienes la perfecta conexión entre el transductor y la probeta, entre el transductor y el suelo, tienes o aquel, con pellets, que te toque un pellet empujando directamente al transductor o que te toque un gap, un agujero entre pellets, la cosa ya... Y que tiene el ensayo tiene su propio ruido. De hecho, por ejemplo, uno de los resultados de los ensayos, el de la tensión radial medida a 100 milímetros, medida desde el fondo de la probeta, va su completa aire, ¿no? Es decir, que hay veces que nos exigen a los que hacemos modelo que ajustemos según qué cosa y dice, oye, pero repite el experimento, vamos a hacerlo un par o tres de veces y pídeme a mí como mucho que tenga el mismo ruido, tenga la misma distorsión que tus resultados experimentales. No me pidas a mí que sea más exacto que tus resultados experimentales, no tiene ningún sentido. Pero bueno, reproducimos el experimento en tensión radial bastante bien. Aquí tenéis la entrada de agua, nos va un poco más rápido que experimentalmente. Y aquí las evoluciones de humedad. También nos entra agua más rápido que a ellos. Pero no está mal del todo. Y esto nos llevó permitió el modelo ver una cosa que es muy interesante. Mirad, en esta gráfica tenéis dibujado lo que crece es el índice de poros micro de las partículas. El máximo y el mínimo para todo el sistema. Es decir, las dos curvas, el máximo en azul y el mínimo en rojo, de las dos que crecen, te dicen cuál es la variación del índice de porosidad microestructural en toda la probeta, es decir, cómo va la hidratación. Fijaros que van muy cerca. Y lo que decrece es el valor máximo de la succión en la megaporosidad dividido por el valor inicial de la succión en la megaporosidad. Y fijaros que queda como un demonio. ¿Eso qué significa? Pues significa lo que veréis en las gráficas que os voy a enseñar ahora, donde tenéis índice de poros a izquierda, succión mega, entre succión mega inicial para distintos tiempos, y es que se hidrata la megaporosidad muchísimo más rápido que coge agua a la microporosidad. Y entonces lo que haces es mojar toda la megaporosidad. Y luego toda la microporosidad, las partículitas, tienen todas la misma agua alrededor y se hidratan de un modo muy parecido. Con lo cual la homogenización es muy homogénea, muy suave. Bien, estos son distintas fotos, distintas isocronas de evolución de humedad. Cuando ya todo está perfectamente saturado, la megaporosidad, el índice de poros micro todavía le queda muchísima carrera. Bueno, es interesante que se ven un poquito las digitaciones, pues como tenemos un sistema heterogéneo, pues de modo natural no salen este tipo de frentes no uniformes que se corresponden con lo que sabemos que pasa.
Luego el programa permite una cosa que es muy interesante, sobre todo a nivel ingenieril, que es caracterizar los histogramas de variación de magnitudes. Ahí tenéis, por ejemplo, la evolución del histograma del índice de poros micro para distintos tiempos. Al principio todo el sistema tiene el mismo índice de poros micro y luego va subiendo hasta llegar al valor mayor que puede alcanzar en función del confinamiento que le estoy poniendo a la probeta. Y fijaros que todo el rato la desviación típica es muy baja. ¿Por qué? Porque todo hidrata de manera bastante uniforme. Pam, 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 todo va hidratando igual. A medida que voy de rojo a azul, a medida que se hidrata la micro, lo que pasa es que las otras porosidades recorren el camino inverso, es decir, se van cerrando. Abajo tenéis cómo se cierra la macroporosidad. Os recuerdo, dentro del grano, el poro que es más grande, ¿de acuerdo? Y ahora voy a dibujar cómo evoluciona, aquí en todas estas curvas de la derecha, la megaporosidad, el super agujero que queda entre los pellets, por decirlo de una manera rápida. ¿Qué pasa? Que al principio hay dos modas muy bien definidas. ¿Cuáles son? La megaporosidad de un tamaño muy pequeño, pero que prevalece en cuanto a frecuencia, que es la que está dentro del pellet, es muy pequeña porque dentro del pellet tienes unas fisuras muy pequeñitas, y es más abundante porque tienes el 80% en masa de todo son pellets, por lo tanto tienes mucho más. Y luego la megaporosidad, mucho más grande, un índice de poros, una porosidad en este caso de 0,60 y tantos, que es menos abundante porque hay menos agujero. Y lo que va a pasar es que en cuanto empiece a hinchar la micro, las fisuritas del pellet se cierran. Es decir, esta moda, ¡plac!, se va a prácticamente cero. Y tú dale tiempo y esta poquito a poquito va a ir reduciéndose. De modo que en situación final tienes un casi 90% de la probeta con la megaporosidad cerrada. Este resultado es muy relevante porque te permite cuantificar la eficiencia de la homogenización. No es usual tener histogramas de distribución de este tipo. Bueno, estas curvas de aquí vienen siendo más de lo mismo. Y dos animaciones interesantes. Esta es la animación de lo que pasa en lo que os acabo de explicar. Es decir, el rojo, no es que yo sea del Barça, que no lo voy a decir, os quedaréis con la incógnita, pero el rojo es la megaporosidad y el azul son los pellets, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que la megaporosidad se hidrata toda castaña, y todos los pellets hinchan más o menos con la misma dinámica. Y lo que pasa es que al final tienes un sistema muy homogéneo. A la izquierda tenéis las densidades iniciales que son las que se quedan fijas, esto de aquí, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo cojo y hago que el megaporo sea 2 órdenes de magnitud, que es, pero tampoco es mucho para permeabilidades más pequeño, ¿de acuerdo? Lo que pasa es esto otro. Se va a hidratar más rápido los dos contornos, entra agua desde los dos lados y al centro le va a costar más. De modo y manera que el sistema al final, en su disposición final, es menos homogéneo. Con lo cual, una enseñanza curiosa es que quizás nos convenga que al principio no sea todo demasiado homogéneo, porque doy vías preferenciales al flujo que permiten que luego todo hidrate con la misma dinámica. Que es algo que es fácil de intuir, pero vamos, no os creáis que es tan obvio para todo el mundo. Bueno, aquí tenéis las diferencias de porosidades, cuando vas más rápido y cuando vas más lento. Y he puesto el cronómetro, pero no lo he empezado, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, pues como yo soy de Teruel... Muchas gracias a todos y hasta aquí. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. ¿Hay preguntas? Yo tenía algunas preguntas sobre la implementación en COMSOL. Porque si he entendido, las unidades de unidades, los cuadraditos se deforman, o sea, se expanden, sí, y luego no son contactos. O sea, bueno, la interacción con los vecinos. No. A ver. Claro, eso tiene de no ser evidente. No, la interacción con los vecinos es una fuerza de empuje por contacto, por interpenetración. Lo que pasa es que los agujeros que tú has visto al final de la simulación que quedan en blanco, eso es que es muy triste, porque, quiero decir, yo no soy capaz de formar el tamaño inicial de la partícula. Tendría que hacer una formulación puramente... Esto es lagrangiano, pero COMSOL no lo sabe.
Quiero decir, soy yo el que pongo en las ecuaciones que formulo toda la lagrangianidad que toca, que es muy poca, porque pensad, no lo he dicho, la parte mecánica es conservación de la cantidad de movimiento. Llamo la atención sobre una tontería, pero que tiene su aquel. Cuando el Distant Element Method lo que aplica es la segunda ley de Newton, en nuestro modelo no nos vale, porque la masa de las partículas cambia. Tiene derivada no nula. Y eso es de segundo de bachillerato, pero lo tenemos que saber. Entonces, es ley de Newton y empujes, ¿de acuerdo? Y entonces se va moviendo. Y luego, además, en la formulación del flujo advectivo también hacemos un modelo lagrangiano, porque las distancias entre centroides las vamos actualizando de modo continuo. Lo que sucede es que cuando yo lo pinto con el software, no soy capaz de que el tamaño inicial del cuadradito se deforme igual que el cuadradito se deforma. Y entonces me quedan las cosas blancas que con tanto ojo me ha pillado. O sea, queda feo. Pero, no, pero que no sabía la pero conexión es eso. entre los bloques. Sí. Muy interesante. ¿Más preguntas? Sí, Marco. Bueno, tengo dos preguntas. Antes dijiste que, claro, es un modelo computacional, ¿no?, que utilizáis y puedes utilizar, aplicarlo a cualquier situación sin... No. Bueno, no cualquiera, pero digamos, no depende del tamaño, ¿no? A ver, puedo utilizar para cualquier mezcla de material granulado bentonítico. Vale, sí, pero claro, en el modelo tenéis que meter algunas características físicas. Sí, el volume, ¿no? Todo, sí, hay unas... ni lo he nombrado, sí. Por ejemplo, lo he dicho, pero así muy rápido. El segundo modelo era un 80% en masa inicial y todo el sistema, porque el sistema, la masa se conserva de suelo, ¿no? 80% de pellet, 20% de agujero, de material granular complementario, densidad seca media inicial de 1,4 y succiones iniciales, hablo un poco así a ojímetro, pero 100 y pico megapascales, es decir, contenidos volumétricos de agua iniciales muy bajos. Sí, hay que dar las condiciones iniciales. Sí. Y luego el proceso de imbibición lo hacéis desde arriba y desde abajo, ¿no? ¿Sí? Si me pagas en donde tú quieras. Sí, es una condición de contorno. No, porque es interesante. Bueno, la curva que enseñaste con el contenido de agua en función de tiempo, sí, porque parecen los datos que no llegan a la saturación. ¿Los datos experimentales? Sí. A ver, pasa una cosa muy divertida. Es que lo he quitado ya, pero pasa una cosa muy divertida. Si tú miras el water content, está prácticamente arriba del todo. En grado de saturación prácticamente el 100%. Y sin embargo sigue entrando agua. O sea, todavía, como tú has fijado, tiene pendiente. ¿Sabes por qué es eso? Porque todavía están hinchando la micro. Como porque tú el water content lo mides en la megaporosidad, que es donde pones el sensor de humedad. Entonces lo de fuera está saturado. Pero aunque está saturado, el poro, el pellet, sigue chupando. Sí, y todavía no llega a la escala temporal es muy claro, diferente, ¿no? De la macro sí. Entonces, hay intercambio todavía de masa, pero la zona externa está perfectamente saturada. Entonces, aunque está saturado, no es estacionario. Sí. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias por la presentación. Tenía una pregunta respecto al modelo de contacto. Son dos preguntas. En primer lugar, si solo actúa en la dirección normal de la interficie entre las dos partículas. Y la segunda, ¿qué impacto tiene en la convergencia del solver? Si gran parte del coste computacional de este modelo viene pues debido al modelo de contacto. No. Sí, no. A ver, cuando yo he dicho así un poco crípticamente que asumo que las direcciones principales se mantienen a lo largo del problema, es la manera cisna de decir que tengo únicamente contacto frontal vertical. Es decir, contacto, fuerzas normales a los dos lados de contacto que le asumo al grid que estoy escogiendo. Es decir, sí, únicamente fuerza en dirección normal. Lo que pasa es que lo que sí que hacemos bien para que luego no tengamos problemas de inestabilidades, por ejemplo, lo típico que te da este tipo de modelos, hay varias cosas. En primer lugar, el transitorio de la masa, el que vaya cogiendo agua, en el fondo es un muelle. Es un disipador, es un amortiguador. Eso es importante. Los problemas de inestabilidad que suelen tener los Distant Element Methods son partículas muy rígidas, en las que si te pasas de la penetración, entonces tienes que meter amortiguadores externos, porque si no hay manera de que converjan, ¿no? Entonces aquí no pasa esto.
Y luego los muelles, que en el fondo forman las barras que idealizo de contacto partícula a partícula, tienen unas rigideces que son variables en función de las propiedades de las partículas. Entonces, de un modo muy natural, se va incluyendo cómo cada partícula que está en contacto se va deformando. Es decir, el contacto viene de interpolar las propiedades de las partículas y no es un elemento externo que yo pongo que luego me tengo que intentar despabilar, de ajustar, para que numéricamente me funcione. Sino que tiene, digamos que es un contacto, por decirlo de alguna manera, y quizás un poco petulante, un contacto de base física fuerte. Y eso yo creo que es una de las razones por las que numéricamente es muy eficiente. Piensa además que, claro, al final estamos resolviendo solo ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso significa que este señor, Consol, que te hace el jacobiano, hace derivación, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, derivación analítica o pseudoanalítica, te construye el jacobiano, va toda leche. O sea, converge, a ver, va toda leche. Toda leche es un concepto de poco fundamento científico, va bastante rápido. Y comparado con otros modelos que hemos hecho de Distant Element Method, con mucho menos partículas en contacto, no hay color. Sí. Vamos, no. Sí, no. Es que implícito, sí, es implícito. Los desplazamientos los tengo que ir resolviendo. Sí. No hay ninguno. No predecimos la posición en función de cómo estoy ahora y velocidades, que sería un explícito. El explícito más tonto. No. Es implícito. O sea, él coge todas las variables de estado y las está resolviendo en cada paso de tiempo. Muy bien. Gracias otra vez.